El tema sobre el que voy a hablar hoy es sobre cómo gestionar cuando el jefe nos habla mal, las broncas, los gritos, esa presión que se crea en el trabajo, que afecta a los compañeros también, y qué estrategias para no llevárselo a casa. Entonces, hay que planteárselo primero. El jefe, ¿qué le pasa al jefe? El jefe muestra miedo, muestra impotencia, está viviendo una situación que no puede controlar, donde él mismo se sitúa, digamos, en la víctima, por eso su mal humor y por eso su impotencia. Es como el perro cuando ladra. Él, como no puede expresarlo con claridad, tal vez él no pueda decirle a la gente: mira, tengo un miedo que me muero, no puedo controlar, esto es el fin del mundo. No te lo va a decir. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace? Bueno, él lo que hace es expresar su rabia, su ira, a través de una emoción secundaria, y vierte sobre ti, por así decir, todo lo que él no puede controlar, todo su enfado. Entonces, está claramente, una persona así está claramente, y ahí vemos como de alguna manera el maltratador tiene siempre de víctima, ¿no? Él está en esa especie de victimismo que no puede controlar. Entonces, poco a poco nosotros, pues con facilidad vamos cayendo en ese campo de víctimas, en ese campo del miedo. Yo creo que nos sonará bien esto, a todos. Cuando hay mucho miedo, en el momento que pones la oreja y te dejas empapar un poco por todas estas conversaciones, y ya son muchas, y ya es mucha la gente que te habla sobre el miedo, al final pues nosotros nos dejamos atrapar. Entonces aquí la pregunta es: ¿cuánto miedo tienes tú para que te afecte su miedo de esa manera? Porque, como decía, si no, sería pues como cuando ladra un perro. Sería una bronca, serían gritos, pero no te llegaría a afectar como para que te lo llevaras a casa. Entonces, yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estás atrapada necesariamente en ese miedo. Reconocer con humildad que ese campo, como decía, te ha atrapado. Y con humildad reconocer que la vida es otra cosa. La vida es mucho más amplia. Eso no es más que un campo de información, ¿vale? Que en este momento es el más grande que está en nuestra sociedad. Pero hay otros muchos. Entonces, cuando uno se pone a agradecer lo que tiene, a centrarse en uno mismo, a darnos cuenta que el otro, el jefe, es el que tiene un miedo, que se muere y que está como un perro ladrando, y le decimos internamente: tú por ti, yo por mí, allá tú, es tu historia, ¿vale? Entonces, en ese agradecimiento, en ese renunciar a querer que el jefe sea distinto, o renunciar a que el jefe tenga que hablarnos bien, pues el jefe nos hablará como pueda, ¿no? Ahí, fijaos, en ese momento, en esa toma de conciencia, nosotros crecemos y, sobre todo, nos centramos en nosotros y podemos ver un mundo distinto. También, necesariamente, desde nuestro estado adulto, tendremos que elegir si hacer más grande, por así decir, el campo del miedo, o hacer más grande el campo de la vida presente, del agradecimiento, del sí a lo que es, de renunciar a que las cosas quieran ser diferentes, tengan que ser diferentes. Las cosas son como son. Nosotros somos muy pequeñitos, como decía ayer. Somos una motita que anda por ahí. Entonces, por favor, más humildad, más centramiento, tomar el presente, agradecer lo que tenemos, mirar a este hombre viendo su dolor, reconociendo que en su dolor está necesariamente en esa proyección nuestro dolor. Y automáticamente se crea una situación, se crea un alivio. Y con ese alivio ya hemos solucionado una parte bien importante del problema.
y nos podemos ir más tranquilos a casa. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta.